Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Se puede, si no tiene un impedimento, y si no, tranquilo. Juan, capítulo 17, verso 11. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de la siguiente manera: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, como predicador de esta congregación, todos mis días de esta semana estuvieron apuntando exactamente a este momento. Exactamente a este momento en que tengo la responsabilidad de pararme frente a la congregación y enseñarles tu palabra. Reconozco que como persona, como humano que soy, puedo fallar en esta misión y que estoy propenso quizás a decir algo que no es correcto. Así que en este momento te ruego, Espíritu Santo, que me guíes y me ayudes para que hablemos la verdad y tu sabiduría, Señor, me ayude primeramente a ser fiel a tu palabra y en segundo lugar a predicar a las personas por amor y no por cuestiones personales, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. El sermón número 38 del Evangelio de Juan. Ahí la llevamos. El día de hoy, por lo menos, acabamos una sección grande en la que hemos estado el último par de meses, por lo menos, y es la sección de 5 capítulos que va desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, hermanos, lo cual es conocido como la reunión de Cristo con sus apóstoles en el aposento alto, la noche del jueves, un día antes de ser crucificado. Terminamos esta sección hoy ya, gracias a Dios, hermanos. 5 capítulos de toda la reunión que Jesús tuvo con sus apóstoles la noche antes de ser crucificado, la noche del jueves. Después de esto, ya solamente nos van a restar 4 capítulos en el Evangelio de Juan, en donde ya lo que vamos a ver es prácticamente el clímax del Evangelio, el arresto de Jesús, su juicio, su crucifixión, su resurrección. Eso es ya lo último que nos va a restar, hermanos, en el Evangelio de Juan, después de terminar el día de hoy esta sección grande de 5 capítulos. Para los que toman notas, el tema el día de hoy, me parece que lo puse en una laminita, se titula Santificados por la palabra. Santificados por la palabra. En esta sección, Jesús sigue orando por sus discípulos. En este caso nos referimos a los 11 discípulos presentes con él en el aposento alto, y también ora por todos los discípulos de él que habríamos de venir al conocimiento del Evangelio en el tiempo. Por ejemplo, en mi caso tardé casi 2000 años en venir primero a la existencia y luego pues a la fe del conocimiento del Hijo de Dios, mi Salvador, el Señor Jesucristo. Y en esta oración que Jesús hizo en el aposento alto hace 2000 años, oró
por mí, oró por Bernardo Ríos, oró por ti, pone el nombre tuyo. También el Señor, bueno, si eres un cristiano, hijo de Dios. Amén. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hablar de la santificación. Me gustó mucho cuando elaboré este tema porque el tema pasado fue de la oración que hizo Jesús. Y luego este tema es de la santificación. Y vamos a ver entonces algunas cosas importantes, hermanos, para nuestra santificación. Santificación, hermanos, es ese proceso de depuración por el cual nosotros pasamos después de convertirnos al Señor, en donde con el paso de los años y mediante el uso de los medios de gracia que el Señor nos ha dado en su palabra, como la oración, el congregarnos, el servir a Dios, el leer la Escritura, etcétera, eso va haciendo que cada vez nosotros nos parezcamos más a Cristo. Eso es santificación. Amén. Nuestro primer encabezado, hermanos, se titula Jesús encomienda los apóstoles al Padre. Jesús encomienda a los apóstoles al Padre. Váyame siguiendo ahí, vamos a leer desde el 11, vamos a retomar desde ahí. Y vamos a leer hasta el 16. Amén. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mal, no ruego, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En el tema pasado que se tituló El mundo odia a los creyentes, ya hablamos bastante de este tema del mundo, de por qué el mundo nos aborrece, porque no somos de él, porque primero aborreció a Cristo. ¿Cuántos lo recuerdan? Así que no se preocupen porque esas partes el día de hoy no las vamos a volver así en sí a analizar. Pero la primera frase dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Se refiere a los 11, el Señor está a punto de irse, ya está hablando como si ya hubiera sucedido, por lo inminente de su partida, porque faltan escasos ya días prácticamente para su ascensión, faltan poquito más de 40 días para su ascensión. Y entonces todo el antagonismo de los líderes religiosos en Israel, que por 3 años ha sido vertido sobre Jesús, ahora vendrá directamente sobre estos 11 apóstoles que están ahí presentes con él, más Matías, que después en el libro de Hechos vemos que se vuelve el sustituto de Judas, el traidor. Y como Jesús sabe que sus apóstoles todavía necesitan una depuración en su carácter, porque todavía su carácter sigue en proceso, entonces el Señor los encomienda al Padre, se los encarga. Por eso este encabezado se llama Jesús encomienda a los apóstoles al Padre. Porque lo que viene no es nada fácil, y ustedes saben que ellos tenían sus fallas. Tomás era un poco escéptico, el apóstol Pedro era un poco arrebatado, el apóstol Juan y el apóstol Santiago eran un poco impulsivos también cuando en aquella ocasión querían quemar una aldea, o en aquella ocasión también en que le pidieron a Jesús sentarse a la derecha y a la izquierda. Entonces ellos necesitan mucha ayuda de Dios en el proceso de persecución que están a punto de enfrentar. Y todos la necesitamos. Dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. Dice, ninguno perdí, solamente se perdió el que era hijo de perdición. Prácticamente este hombre no quiso arrepentirse, el falso apóstol Judas,
el Señor Jesucristo le predicó, lo llamó al arrepentimiento, y este hombre endureció su corazón hasta el final. Pero el Señor dice: los que tú me has dado, esos yo te pido que los guardes en tu nombre, porque ninguno se perdió, solamente se perdió uno, se perdió el que era hijo de perdición. Es decir, el Señor Jesucristo es un pastor, hermanos, que si Él te salva y tú pasas a ser una oveja de Él no te pierde. Es imposible que el buen pastor pierda una de sus ovejas. Aquí entonces la pregunta es: ¿por qué se pierde Judas? Y la respuesta es bien sencilla. La respuesta es porque Judas nunca fue una oveja del buen pastor. Fue un falso cristiano, fue un hipócrita, nunca se convirtió, fue un falso apóstol. Esto tampoco significa que Judas fue un robot programado por Dios para que se fuera al infierno. No, fue una persona que vino a este mundo, que estuvo con Cristo y que Cristo lo llamó al arrepentimiento, y él no se quiso arrepentir y ni siquiera se conmovió, sino que a final de cuentas acabó traicionando al Señor. Dice, continuamos: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Algo interesante, hermanos, a resaltar aquí es que el Señor Jesucristo dice que a los que somos sus ovejas, nosotros tendremos su gozo, el gozo de Él cumplido en nosotros. Un gozo que sobrepasa todo entendimiento, que no viene del mundo, como hablamos ya en un tema pasado, porque cuando viene del mundo en cualquier momento se pierde, pero como viene de Cristo, el gozo que nosotros tenemos es el gozo de Cristo en nosotros. ¿Quién nos puede quitar ese gozo? ¿Acaso puede Cristo perder su gozo? No. Entonces, por eso es que los cristianos, hermano, en medio de las peores circunstancias, nos mantenemos ecuánimes, nos mantenemos calmados, relajados, confiando en el Señor. Porque confiamos y creemos en sus promesas, que Él está en el control de nuestras vidas. Nuestro gozo, hermanos, no debemos permitir como creyentes que dependa de las circunstancias. ¿Qué circunstancias estamos viviendo actualmente? Pésimas circunstancias. Si dependiéramos de las circunstancias, pues ya nos hubiéramos, hermano, deprimido al extremo. Tendríamos que estar quizás con un psiquiatra tomando Prozac o algún antidepresivo, algún tipo de droga. Hay mucha gente, hermano, en el mundo que está así actualmente, que se han suicidado por la constante angustia bajo la cual se vive en estos días, hermanos. Pero nuestro gozo como creyentes debe de venir, hermanos, del Señor y no de las circunstancias, porque ese es el gozo que Él nos ha prometido a nosotros, para que ellos tengan mi gozo. ¿Significa esto que los cristianos somos, hermano, como Superman y Wonder Woman? Y que nunca en algún momento de nuestra vida nos sentimos débiles o un poco tristes o un poco angustiados o atormentados por alguna situación. Sabemos que no significa eso, porque no somos de piedra, tenemos emociones, sentimientos. De hecho, en la reunión con los ancianos hace rato en la oficina les decía yo que es natural a veces tener miedo. El miedo bajo control es bueno, ¿no? El miedo que enferma, el miedo que nos lleva a hacernos, hermano, prácticamente depresivos o con tendencias suicidas y todo eso, pues ese miedo no es bueno. Se ha llevado el miedo al extremo. Pero el miedo sano en sí es un sistema de defensa, es un mecanismo de defensa que Dios dejó en nosotros para nuestra protección. Les decía yo a los hermanos que si yo no tuviera miedo a un león, si en ese momento, cuando un león se está acercando a mí, el sistema interno del miedo no se activara en mí y yo me acercara al león, ¿qué hace el león conmigo? Me destroza. Pero el miedo, el sistema interno que Dios colocó en mí, cuando veo al león, el miedo me dice, corre. Entonces sirve para protección. Pero ese miedo llevado al extremo es una enfermedad, ¿no? Entonces les explico esto para que podamos entender por qué los cristianos podemos tener gozo en medio de las peores circunstancias, pero no significa que somos de piedra. Algunas veces podemos ser, hermano, amedrentados por alguna situación, pero ¿qué hacemos en medio de esa situación? Ir a nuestro Padre en oración, ir a la palabra y confiar las promesas que Dios ha escrito ahí.
O las creemos o no las creemos. Esa es la situación. ¿Sabe qué pasa, hermano? Nosotros muchas veces leemos las promesas de Dios en las circunstancias buenas y decimos, amén, yo creo eso. Pero ya en el momento difícil como que entra la duda de creer. Por ejemplo, cuando no hay presión ni enfermedad ni tanta crisis, tú lees las promesas y dice, yo estaré contigo, te sostendré de tu mano derecha, nunca te dejaré y el sol no te fatigará de día ni la luna de noche y tu pie no resbalará. Amén. Pero ya nada más te dicen que diste positivo y se te olvidan todas las promesas de Dios. No, ahí es donde hay que recordarlas, ¿no? Y recordarlas y decir, Señor, me aferro a tus promesas. Y el pastor te llama, ¿y cómo está, hermano? Pues mire que dicen que soy positivo, pero yo estoy confiando en Dios. Oren por mí, porque tampoco, no oren por mí, dejen que me muera. No, oren por mí, ayúdenme, intercedan por mí, pídanle a Dios que me guarde, que me ayude, que me fortalezca, que me sane pronto, porque somos humanos, ¿no? Pero a final de cuentas nuestro gozo viene del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo les he dado tu palabra, dice, y el mundo los aborreció. Lo que se me venía a la mente mientras leía yo esto, es como cuando tú estás hablando con un necio y tú eres una persona bastante entendido y sabio en lo que es correcto, y entonces tú le estás explicando a este necio lo que es correcto, pero el necio acaba contradiciéndote. Y entonces tú te hartas de ese necio porque hay un proverbio que dice que a veces al necio no hay que responderle según su necedad, es decir, no gastes saliva con él porque es necio, pero que a veces al necio hay que responderle según su necedad y ponerlo en su lugar con los hechos, con la información que tú tienes. Entonces, la razón por la que le caemos mal al mundo es porque el mundo está lleno de mentiras. Y nosotros que conocemos la palabra de Dios, que somos santificados por la palabra de Dios, nosotros le decimos al mundo, estás mal. Y ahí es que el mundo comienza a aborrecernos. El mundo entiende que nosotros somos como estos inadaptados que nos gusta siempre estarle llevando la contraria a lo que él dice. Conforme avance va a entender un poco más a qué me refiero cuando digo esto. ¿Y por qué el mundo nos aborrece? El mundo nos aborrece porque nosotros dirigimos nuestra vida por lo que dice la palabra de Dios y no por las filosofías que el mundo cree. Dice, no ruego que los quites del mundo. No ruego que los quites del mundo. Fíjese, el Señor ya se iba, los iba a dejar desprotegidos. ¿Por qué no le dijo al Padre, Señor, pues que no sufran nuestros hijitos, llévatelos? Y ya se acabó. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. Es decir, en medio de la hostilidad, guárdalos. Por eso no debemos de salir corriendo ante la situación, porque sabemos que es Dios es nuestro guardador. Mucha gente ha llevado al extremo este tema de que nosotros no somos del mundo, ¿verdad? Porque la Biblia dice, no somos del mundo. Y entonces en la iglesia a veces se aísla, hay mucho legalismo en la iglesia cristiana, por ejemplo, hay movimientos que enseñan que ir al cine es pecado y citan el Salmo 1, porque bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores, como si no ir al cine te fuera a santificar. Hace unos 50 años, cuando se puso en auge la televisión, ¿qué dijeron muchos evangelistas? Tener una televisión es pecado. ¿Me entiende? Y entonces llevan al extremo ese tema de no somos del mundo, lo sacan de contexto. Me acuerdo cuando se puso de moda el Facebook en el 2007, mucha gente decía, no, eso es malo, eso es del diablo. Y hay mucha gente que cree que si tú practicas un deporte o pateas una pelota, ya eso es del diablo también. Y te dicen clichés como, por ejemplo, en lugar de andar corriendo detrás de una pelota y pateando la pelota, patea al diablo, hermano. Cosas así, pero realmente lo que dice es que, sino que los guardes del mal, porque si nosotros nos vamos a aislar completamente de los incrédulos, de los impíos, ¿en qué momento vamos a hablarles el evangelio? Si nosotros hemos cortado absolutamente toda relación con los incrédulos, eso no es lo que dice esto. Ahora, lo que sí la Biblia dice es que tengamos cuidado cuando nos relacionamos con los incrédulos. Dice que no te venza el mal, sino tú con el bien vence el mal. Es decir, tenemos que brillar la luz de Cristo a los incrédulos y no que ellos nos acaben ganando a nosotros. Pero convivir con ellos de forma moderada para predicarles y darles buen testimonio no está prohibido. ¿Sabe con quién sí está prohibido? O sea, la Biblia no dice que nunca te juntes con alguien que es idólatra o que es borracho
o que es adúltero. La Biblia no dice que nunca hagas eso con un mundano, sino que nunca lo hagas con uno que se dice ser cristiano. Primera de Corintios 5, 10 y 11. O sea, el que dice que es hermano y el que dice que es cristiano y es un idólatra, un borracho, un inmoral, ahí la Biblia dice, con el tal, ayúdeme a completar la frase, con el tal ni aún comáis. Y yo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué Dios dice, no, a los mundanos pueden juntarse con ellos, solamente tengan cuidado con ellos, pero a los que dicen que son cristianos y actúan como mundanos, a esos no se junten con ellos? Y la respuesta es muy sencilla, hermano. La respuesta es porque el mundano, a lo mejor por curiosidad, quiere oír que le hables el evangelio. Dice, mira, pues yo tengo tres esposas, iba a decir. Tengo 3 mujeres, soy un drogadicto, soy de lo peor. Cuéntame, ¿qué tienes que hablarme del evangelio? Pero el que un día dijo ser cristiano y estuvo en una iglesia, ese no quiere oír absolutamente nada del evangelio. Ese, en cuanto tú le digas, mira, pero vuelve a la iglesia. No, a mí ni me hables de eso. Tú no sabes lo que me hicieron. Y empiezan a hacer el papel de víctimas. Los que un día, hermano, estuvieron en la iglesia y después sale a luz que eran como Judas, unos falsos, unos hipócritas, y se van al mundo. Si tú te juntas con ellos, si tú no eres un buen cristiano, es casi seguro que tú te vas a ir al mundo con ellos en lugar de que los vuelvas a traer a la iglesia. Porque hay un dicho que no es bíblico, pero tiene sabiduría y dice que es más fácil darle fe a alguien que nunca la ha tenido que darle fe a alguien que la tuvo y que la ha perdido. Y siempre son las víctimas, siempre. No hicieron nunca nada malo, eran unos ángeles, unos querubines, pero ahora son las víctimas y la iglesia les hizo muchísimo daño y por eso andan ahora oyendo música mundana, tomando, siendo inmorales, porque ahí me hicieron muchísimo daño. ¿Y por qué no te fuiste a otra iglesia a ser un buen cristiano? Continuemos. El encabezado que sigue es: la palabra de Dios nos santifica. Verso 17 al 19, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La palabra de Dios, hermano, nos purifica, nos santifica, nos limpia. La palabra de Dios es llamada en la Biblia de varias maneras. Por ejemplo, espejo. ¿Qué hace una persona cuando, vamos a suponer, fue al trabajo y trabajó con tierra y se ensució y viene y se para en un espejo? ¿Qué hace? Se empieza a limpiar, se ve la mancha donde está. ¿No le ha pasado que alguien le dice, tienes algo ahí, tú no te lo encuentras? Pero si vas a un espejo, ¿qué hace? Rápido lo encuentras, ¿ah? Aquí está. Eso es la Biblia es un espejo. Cuando nosotros la leemos nos empieza a dar en el punto. Aquí te falta, aquí límpiate acá, límpiate allá. La palabra también es llamada agua en la Biblia, también es representada como agua. El agua ¿qué hace? Lo mismo, el agua lava, purifica, limpia, desinfecta. Santifícalos, dice, en tu verdad. Por eso, hermanos, leer la Biblia para nosotros los cristianos no es negociable. La semana pasada dijimos que un cristiano piadoso ora, y si no ora, no es piadoso. Bueno, hoy vamos a completarle, y es que un cristiano que no lee la Biblia tampoco es piadoso. Si no lee la Biblia, hermano. Tenemos que leer la Biblia, no es una opción, es una necesidad para nosotros, porque es nuestro alimento espiritual, es la que nos ayuda a parecernos más a Cristo. ¿Cuántos aman a Cristo? No levante su mano, pero mucha gente, yo, porque a veces impulsivamente. Le pregunto, ¿cuántos aman a Cristo? Yo. Ahora, ¿puedes respaldar eso con tu vida de oración y con tu vida de lectura de las Escrituras? ¿Puedes respaldar esas palabras o nada más eres impulsivo como Pedro para hablar? ¿Qué es lo que está haciendo aquí el Señor? En la parte pasada, en el encabezado pasado, los encomienda al Señor a los 11 para que los guarde del mundo. Pero fíjese de qué peligro los está encomendando aquí. Que los guarde de su corazón. Santifícalos en tu palabra. Primero dice, guárdalos del mundo.
Guárdalos del mal que hay en el mundo, de los peligros, de sus enemigos que los querrán matar. Pero ahora lo que está diciendo en esta parte es, guárdalos de lo que hay dentro del corazón de ellos mismos. Una persona puede aislarse del mundo, decir, no, yo no me junto con los mundanos, con los incrédulos, con los idólatras, con los impíos, como si eso te fuera a santificar. No, eso no santifica. Lo que santifica es cuando tú cuidas tu corazón, cuando tú lees las escrituras y tú tienes comunión con Dios. A lo mejor al aislarte del mundo, el mundo no tiene fuerza para jalarte, porque tú le has dicho no y has cortado relación con él. Y el mundo te quiere jalar y no puede, porque tú ni tienes amigos mundanos. Pero ¿de qué sirve si no oras, si no lees la palabra? El mundo ya está en tu corazón, el mundo de allá afuera no te jala, pero el mundo que está dentro de tu corazón te empuja hacia el pecado. Eso es algo muy común en la crianza de los hijos de los cristianos. Muchas veces los queremos meter en una burbuja para que el mundo no los influencie en lo más mínimo. No queremos que nunca oigan una mala palabra por temor a repetirla. A veces nuestros hijos nos dicen, ay no, en el bus dicen unas palabrotas, papá. Y yo digo por dentro, ay padre, ojalá y no les dé curiosidad de empezar a repetirla, de empezar a decirla. O sea, queremos cuidar a nuestros hijos en eso, ¿no? Y es imposible, la verdad. Pero ¿sabe qué sí les podemos cuidar? El corazón. Ahí sí podemos trabajar en ellos, enseñarles por qué esto, por qué lo otro. Darles principios espirituales, bases. Van a crecer, como decía el hermano la semana pasada, y a saber, ¿verdad?, cómo van a evolucionar en su vida espiritual. Pero mientras tanto nosotros tenemos que cuidarles, hermano, el corazón. El pecado es presentado en la Biblia como alguien que está a la puerta llamando, ¿sí? Como alguien que está a la puerta azotando. Cuando tú estás orando y leyendo la Biblia, el corazón tuyo dentro, está dentro contigo, el pecado está del otro lado de la puerta, es tu aliado y te ayuda hasta cierta forma a resistir el pecado. Porque tú tienes ese corazón sometido a la palabra, porque el corazón es engañoso, ya vamos a llegar ahí. Pero cuando tú no cuidas tu vida espiritual y el pecado toca la puerta del otro lado, el corazón por aquí por dentro le quita el seguro y le abre, pásale. Porque el corazón tuyo no está aliado contigo, está aliado ¿con quién? Con el pecado que está del otro lado tratando de entrar. Es como si alguien quisiera entrar a robar a tu casa y tú estás bien confiado. Dices, no, tenemos un montón de puertas de seguridad, muchos pasadores, pero no sabes que ahí dentro de tu casa está viviendo alguien contigo que ya se puso de acuerdo con el ladrón. Y yo les voy a abrir, vengan a las 11, yo les abro y pasan. Un corazón que no ha sido sujetado a la palabra, santificado por la palabra, es un traidor que vive dentro de ti. Y que te susurra un montón de cosas que tienes que hacer y decir y pensar y que no están basados en la palabra y que te van a llevar al fracaso espiritual. ¿Tu palabra es qué? La verdad. La verdad. Hay ideologías que es difícil que los cristianos participemos. Hay ideologías que definitivamente se necesita ser un cristiano muy necio para participar. No como la ideología de género, el aborto, el feminismo y otras cosas, que automáticamente uno de cristiano dice, no, eso no es de Dios. Pero hay filosofías, hermano, en el mundo más sutiles, que suenan bien a primera vista, de buenas a primeras cuando se oyen, suenan como, esto es un poco de verdad. Es raro que yo vea a un cristiano posteando en sus redes sociales a favor del feminismo y del aborto y de la ideología de género y LGBT, etcétera. Es raro, sí los hay, porque hay gente loca, liberal, pero es muy raro en el rango de amigos que yo tengo. Pero sí veo seguido hermanos de iglesias posteando filosofías mundanas que parecen buenas y que son malas, que no están realmente de acuerdo a la palabra de verdad, que es la que nos santifica. Y lo que deduzco es, esta persona jamás ha leído la Biblia. Le suena bonito lo que está posteando, cree que es bíblico y lo postea. Pero si conociera la Biblia, sabría que esto sutil que estaba diciendo él está mal. Les voy a hablar de 4, así rapidito, de 4 filosofías. Y son cosas que mucha gente que yo tengo de amigos a veces postean en el Facebook. Por ejemplo, esta filosofía, solo se vive una vez. No sé si han visto ese acrónimo de YOLO, You Only Live Once. ¿Cómo se usa eso? Eso se usa para decir, solo se vive una vez, así que si quieres hacer algo, date permiso, no te estés restringiendo, ya no eres feliz con esa persona, solamente se vive una vez, deja esa persona. ¿Para qué vas a arruinar los 20, 30 años de vida que te restan con esa persona? You only live once, deja esa persona.
Suena como romántico y suena como bonito, pero el que conoce la Biblia dice, no, eso es falso, no se vive una sola vez, se vive 2 veces. Se vive en esta vida y vengo a Cristo y soy salvo de la ira venidera para la vida que viene. Porque dice la Biblia que todos un día daremos cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Entonces, cuando un joven tiene este entendimiento, no se deja llevar por esas moditas de YOLO, publicando que no siempre va a hacer lo que quiera con su vida, porque al fin y al cabo solamente se vive una vez. Eso es falso. La segunda, ¿han escuchado esta? Sigue tu corazón. Follow your heart. Sigue tu corazón. Esta es otra mentira también, porque el corazón de nosotros, hermano, no fue diseñado por Dios para ser seguido, sino para ser guiado. Guiado por la palabra. Es perverso, es engañoso, es traicionero. Ya lo pintamos como un traidor que puede vivir dentro de ti y abrirle la puerta al pecado cuando el pecado está tocando del otro lado. Bajo esta filosofía, hermano, si tú le dices a una persona que siga su corazón, en un momento próximo tendremos, por eso tenemos a tanta gente haciendo tanta barbaridad hoy día con su vida, con su matrimonio, con la crianza de sus hijos, porque lo que hace es seguir su corazón. ¿Qué le vas a decir a un pedófilo que diga, no, pues yo creo que yo así fui creado, esta es mi tendencia, es la atracción hacia los bebés, hacia los niños? ¿Qué le vas a decir? Just follow your heart, man. Sigue tu corazón. ¿Qué le vas a decir a los narcotraficantes? Que digan, no, pues este es el oficio que aprendí de chiquito, no sé hacer otra cosa. No, tú sigue tu corazón. Son mentiras. Mentiras, filosofías del mundo que son mentiras. Pero que el que conoce la palabra de verdad las desarma y dice, no, esto es mentira. ¿Qué le parece esta? Sé tú mismo. Just be yourself. Sé tú mismo. Esta es una verdad a medias, ¿no? Ya le voy a explicar por qué, pero alguien dijo que una verdad a medias acaba siendo una completa mentira, y es cierto. Esta es una verdad a medias, ¿por qué? Porque si tú estás agradando a Dios, leyendo la Biblia, tratando de ser buen cristiano, ¿ok? Pues sigue así, vas bien, ¿no? Sigue haciendo de esa manera como tú eres. Pero si tú eres un esposo abusivo, gritón, mal padre, irresponsable, no seas tú mismo, por favor. Trata de parecerte más a Cristo, porque de hecho eso es lo que dijo Juan el Bautista. No es necesario que yo mengüe para que crezca Cristo en mí. El evangelio, hermano, en sí no consiste, la meta del evangelio no consiste en que yo llegue a ser yo mismo, sino que yo llegue a dejar de ser yo mismo para parecerme a Cristo. Bajo estas filosofías entonces es que entran las otras ideologías más malvadas, ¿no? Be yourself. ¿Y qué le parece esta otra, la última? No importa lo que diga la gente, sino lo que diga Dios. Esta es otra media verdad. Si tú estás orando, buscando de Dios, siendo radical en el evangelio, no importa que te digan santurrón, no importa que te digan que te volviste loco, porque tú sabes que estás agradando a Dios, ¿ok? En ese sentido, que no importe lo que diga la gente. Pero si tú eres un impío, que antes ibas a una iglesia, ahora eres un borracho, un adúltero, un mal hablado, un idólatra, entonces que te importe lo que diga la gente, porque tú estás hiriendo a personas débiles en la fe. Entonces el cuadro más o menos es este. Pone un impío por ahí unas fotos, que un impío me refiero a alguien que antes venía a la iglesia y ahora es un impío, y entonces pone una foto, hermano, tomando con sus amigos, y el caption dice, no me importa lo que diga la gente, sino lo que diga Dios. Dos cosas están mal ahí. La primera es que te debería de importar lo que diga la gente, porque te andas portando como un impío conociendo el evangelio. Y la segunda es que es mentira que te importe lo que diga Dios, porque si te importara lo que dice Dios no estarías haciendo eso, porque eso no le agrada a Dios. Pero ¿qué dicen los hermanos? Like. Porque mire, le voy a pintar un escenario. Supongamos que uno de aquí en un futuro se va de la iglesia. Y se va, y ya cuando se va se hace la víctima. Me hicieron daño, jamás. A mí, yo he escuchado gente que dice eso de mí. Una vez una persona me dijo, nunca nadie en toda mi vida me había hecho tantísimo daño como usted, Pastor Ríos. Yo dije, wow, soy peor que el diablo. Dije, what? ¿Cuándo? Me hubiera avisado, porque no me di cuenta cuando le hice tanto daño. Entonces se va la gente, hermano, se hacen las víctimas. No, ellos nunca hicieron nada malo, tenían buen carácter, responsables, serios, oraban, leían la palabra, amaban a todos los demás, eran buena gente.
Y entonces, ya cuando se van, empiezan a publicar, ya andan en el mundo, ¿no? Andan en el mundo, empiezan a atacar la iglesia y ponen cosas como estas. No me importa lo que diga la gente, sino lo que diga Dios. Y un montón de hermanitos acá, que conocen la versión de él, pero no conocen la versión oficial de lo que pasó. Like, lo apoyamos, hermano. También últimamente a mí me han humillado. También esto, también lo otro. Un montón de impíos. Dejémoslo ahí porque los veo muy serios. Hay muchísimas filosofías sutiles, hermanos, sutiles, que suenan como verdad, pero que no son. Yo veo a gente que a veces le dan like a páginas de psicología, páginas, hermano, de memes y todo eso, y porque escribieron algo bonito, share. Y yo digo, eso es antibíblico. Eso es antibíblico. Hay un verso que contradice exactamente lo que dice ese meme, pero esta gente que es cristiana y que a veces hasta sirve en la iglesia, cree que eso es de Dios. ¿Sabe de dónde viene ese problema? No leen la Biblia, no conocen la Escritura. Porque no están santificados en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué es bien importante leerla y santificarnos en ella? Porque ella nos da luz, nos da sabiduría para discernir. Nosotros decimos, no, esto sí. Y aunque le caigamos mal a los demás, cuando tú eres así, hermano, que todo lo quieres filtrar por la palabra, ya también usted, ya todo por la Biblia. Pues claro, ¿qué quiere? ¿Que lo filtre por el Corán, el libro del Mormón, la revista Despertad de los Testigos de Jehová o qué? La palabra de Dios es la que nos limpia, es la que nos santifica. La siguiente sección, hermanos. La verdadera unidad. Verso 20 al 23. Juan 17, 20 al 23. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahí está la parte que le digo, hermano, que el Señor nos incluyó en su oración a todos los que estamos aquí, que somos cristianos. Dice, no te ruego solo por ellos, te ruego por todos los que han de venir. Por eso se le conoce como la oración sacerdotal, en donde Cristo, asumiendo ese rol de sumo sacerdote supremo, ora por todos los que habían de venir. Y la figura es, usted sabe, del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, que era el encargado de interceder por el pueblo una vez al año en Yom Kippur, que ya va a ser el jueves que viene, ¿no? Celebran muchos judaizantes y judíos Yom Kippur, cuando Yom Kippur fue en la cruz del Calvario, el día del perdón fue en la cruz del Calvario, that's it. Pero eso era lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, y allí es donde entonces Jesús hace esta oración por los que verdaderamente vamos a ser salvos por la fe. ¿Okay? Y está orando por nosotros. Y la oración es para que sean perfectos en unidad. Cuando predico este tipo de temas, hermano, donde hablo de estas cosas, surgen incomodidades, ¿no? Y la gente como que le pica, dice, ya el pastor está hablando de que todos los que se van de aquí son malos y todos los que nos quedamos son buenos. No, yo no estoy diciendo eso. No. Usted tiene que ver los frutos de la gente cuando se va de aquí. Entonces vea los frutos. A mí no me diga nada, ¿no? Si usted dice, wow, no, es que por los frutos que veo de esa persona sí le creo su versión de que aquí fue una víctima, le hicieron mucho daño y por eso se fue. Usted ve, ¿no? A la gente ahora sí mejor espiritualmente, congregándose en una iglesia, sirviendo, cuidando su vocabulario, adorando a Dios y todo eso. Ese testimonio te mueve el tapete y dices, wow, excelente cristiano, excelente cristiana esta persona. Yo creo que sí, algo le hicimos en la iglesia. Hermano, ¿por qué se fue de la iglesia si usted es tan buen cristiano? Para que sean perfectos en unidad. Y es que, hermano, la única forma de cuidar la unidad es la unidad interna de nuestro corazón. Unidad, no es que estemos aquí sentados todos, hermano. Si hay gente de aquí, que está sentado aquí, que no le gusta la doctrina de esta iglesia, no crea que porque estamos aquí sentados todos estamos unidos. No, aquí habla de la unidad interna del corazón, en donde si yo oro, yo leo la palabra y siempre estoy tratando de pedirle perdón a Dios por mis pecados, que me purifique, que me limpie, que me ayude, tratar de seguir la verdad. Y Joel, supongamos, está en la misma página, una unidad maravillosa. Bueno, no supongamos, está, pero me refiero a él, ¿no? Hay una unidad, esa palabra unidad que también se puede decir
unanimidad que tiene que ver con alma, tiene que ver con, viene de la palabra ánima, que también se puede decir para alma, y habla prácticamente de estar en un solo sentir. Por eso es que cuando dos personas que son espirituales se juntan y platican y son amigos, se llevan muy bien. Se llevan bastante bien, porque su meta siempre es Cristo, la palabra, la oración. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a tomar una decisión con nuestros hijos. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a tomar una decisión en nuestro matrimonio. ¿Qué dice la Biblia? Pero cuando tú tratas de tener una buena relación con un impío, que, no, pero es que no me hables de la Biblia. Y ahorita lo que quiero hablar es del daño que me han hecho. No, es que vamos a ir a la Biblia. No, es que yo quiero dejar a esta persona, mi pareja, mi esposo, mi esposa, porque esto, yo me siento así, me siento así. Espérate. Ahorita no hablemos de tus sentimientos, sino ¿qué dice la Biblia? ¿Dice la Biblia que te puedes divorciar por esas tonteras que estás diciendo? Ah, ya dijo tonteras, ya no es mi amigo, ya. La unidad perfecta realmente se puede lograr solo en el Espíritu. ¿Quién fue el único que no cuidó la unidad de este grupo de apóstoles, hermano? ¿Quién fue el único? Judas. ¿Y quién era Judas? Era un falso cristiano. Él no cuidó la unidad del grupo. Y por último, la última sección, hermanos, la gloria venidera del verso 24 al 26. Esa es la última parte que vamos a leer. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún por el amor con que me has amado. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Dice la frase primera ahí, para que los que me has dado estén conmigo. Llegamos a la última parte de la oración sacerdotal de Jesús y es hermoso, hermano, porque la última parte de la oración de Jesús es ese deseo, escuche, de Jesús de que nosotros estemos con Él. O sea, cómo Él siendo Dios manifiesta el deseo de que nosotros estemos con Él y cómo nosotros siendo criaturas muchas veces no manifestamos nuestro deseo de estar con Él. ¿Sí ve la incongruencia? O sea, Él siendo Dios. Dice, para que donde yo esté, ellos estén. Y nosotros de criaturas finitas, falibles, pecadores, con un montón de defectos, muchas veces como que pensamos si nosotros queremos realmente estar en la presencia de Dios. La gloria venidera. ¿Cuántos creen que hay una gloria venidera? Que hay un cielo por venir. No es, o sea, cuando tú estás en Cristo, fíjese, hermano, que mucha gente, muchos cristianos hablan del cielo en teoría, pero actúan como que no creyeran en el cielo ya en la práctica. ¿Sí? Ya en la práctica como, no, ¿y qué tal si me muero y nunca abro los ojos en ningún lado, como dice la Biblia? Porque dice la Biblia, no, cierro mis ojos aquí, los abro allá. Ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Pero muchas veces, hermano, estos temas del cielo son difíciles en este lado del mundo. Ya le voy a explicar por qué. Y es, hermano, que dicen los predicadores, hermano, que tienen la oportunidad de viajar e ir a predicar a regiones pobres, donde la gente anda descalza, donde la gente padece hambre, donde apenas si tienen una ropa encima. Dicen los predicadores, hermano, que cuando van a esos lugares y predican a esta gente acerca de la gloria por venir, es decir, el peso de gloria que va a haber sobre ellos cuando estén en Cristo, que no va a haber dolor, más hambre, más enfermedad. Dice que la gente, hermano, está anonadada con el tema. Les brillan los ojos y les brota el gozo por los poros, porque le están hablando de la gloria por venir. La anhelan, ¿verdad? Porque el contexto es un contexto de mucho sufrimiento, de mucho dolor, persecución, hambre, etcétera. Ellos dicen, Señor, ya que llegue ese momento de gloria. El problema es cuando, dicen los predicadores, se le habla de este tema de la gloria por venir y del cielo por venir a los cristianos acá en Occidente. A los cristianos que estamos tan cómodos y que tenemos, hermano, tantas cosas materiales de lujo, que la cita al cielo pareciera como una interrupción en nuestra agenda tan excitante, porque nuestra agenda excitante está a comprar otra casa, remodelar con lo mejor que pueda la que tengo,
tener el carro de último modelo, la última generación de celular, los tenis carísimos. Entonces, tenemos cosas de una calidad material tan grande que el tema del cielo, como si mi cielo ya lo tengo aquí. Como que tendemos a pensar que prácticamente el cielo no nos suena tan interesante. ¿Cómo va a sonar interesante el cielo si mi carro es el cielo? Mi carro es el cielo, el último modelo, es piel, tiene su quemacocos, tiene aire acondicionado. Mi teléfono es el cielo, mi teléfono es rapidísimo, ni le he dicho que haga algo y ya me está buscando en Amazon cosas que ni le he pedido. Mi viaje es el cielo. Tengo un viaje planeado donde, wow, la vamos a pasar súper excitante con las mejores comidas y vamos a tener una salida espectacular. Mi familia es el cielo. Tengo una familia extraordinaria. Mi cónyuge es lo mejor. Mis hijos son guapísimos, aunque todos los padres vemos guapos a los hijos. Entonces, como que de este lado, hermano, estamos tan cómodos que esto del tema de la gloria del cielo, como que suena, Señor, yo tengo muchos planes buenos, cosas materiales buenas. Sí es cierto que la Biblia dice que allá habrá calles de oro y mar de cristal, que algunas cosas son simbólicas, otras son literales, pero pues si tengo un teléfono de oro, no, porque hay gente muy rica, hermano. Yo ya tengo un teléfono de oro, un montón de relojes de oro, no quiero más oro. Entonces, miren, hermanos, debemos de tener mucho cuidado de no acomodarnos mucho al mundo. Porque cuando nosotros, hermano, este tema de la gloria por venir no nos interesa, es que nos comenzamos a volver materialistas, vanos, quitamos la mira de arriba donde está sentado Cristo, la ponemos abajo en las cosas terrenales y entonces es que la gente acaba siendo mundana. La gente acaba siendo unos mundanos, hermano. Muchos cristianos, hermano, en esta pandemia se han vuelto unos mundanos. Ya no les importa cómo hablen, dicen, yo por lo general no digo malas palabras, excepto si me convierto en Hulk, el hombre verde, ahí se me salen. Y por lo general oigo alabanzas en la iglesia, pero en el trabajo, Chente, Paquita y no sé qué. Y antes de la pandemia me di cuenta que ir a la iglesia era bien importante y ahora con la pandemia he descubierto, gracias a Dios, que no, que uno está bien en casa también. Tenga cuidado, hermano, no sea que lo que usted tiene hoy por cielo, su carro, su teléfono, su próxima casa o sus próximas 20 casas, si usted tiene mucho dinero, tenga cuidado, no sea que los viajes y los planes y sus metas y su agenda que suena tan interesante y que usted cree que es su cielo, se convierta en su infierno. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.